Amén. Bien. Los voy a invitar, ¿cierto? Como decíamos el martes pasado, ¿ya? Pasábamos a Mateo capítulo 16. Bien. Mateo capítulo 16, ¿ya? Pero antes de que entremos, ¿cierto?, a la porción de la escritura que nos compete el día de hoy, vamos a recordar algunas cosas. Recordemos que ya estamos en el último año del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Ya falta poco, ¿cierto?, para la crucifixión. Pero en este periodo de tiempo ya hemos visto que se ha estado preparando el escenario para que Él, ¿cierto?, se dedique únicamente a sus discípulos, a esta preparación especial para los 12, ¿ya? Y hemos visto que se está levantando oposición política, ¿ya? También hemos visto que se está levantando aún con más intensidad la oposición religiosa, que también vamos a verlo el día de hoy, ¿ya? Y también hemos visto que las multitudes lo siguen con motivos equivocados. Cosas, ¿cierto?, que prepararon el escenario para que ya el Señor empiece a hacer estos viajes de retiro con sus discípulos y encargarse de ellos, preparándolos para lo que ya se avecina, ¿cierto? Porque cuando Él ya dé su vida en la cruz, cuando obviamente después Él resucita y asciende al Padre, Él no va a estar de la misma manera con sus discípulos, a la forma en la cual ellos estaban acostumbrados a que Él estuviera con ellos, ¿ya? Entonces tenía que prepararlo, de que no iba a ser todo color de rosa, sino que iba a levantarse oposición, de hecho ya la estaban teniendo, pero después que por causa de su nombre esto se iba a intensificar, ¿ya? Y ellos no iban a tener un final diferente al de Él, de cierta forma, ¿ya? Si lo persiguieron a Él, ellos no tenían que esperar lo contrario, ¿ya? También iban a ser perseguidos. Y hemos visto, ¿cierto?, que en estos viajes de retiro, si bien han sido de retiro para esta preparación especial de los 12, no tenemos que pensar que únicamente fueron para descansar y para enseñarles únicamente a ellos algo de modo verbal, sino que hemos visto que también les ha enseñado que acerca de que esta misericordia de Dios no únicamente se va a quedar ahí sobre los israelitas, ¿ya? Que si bien ya han estado manifestando estos indicios de rechazo hacia Él, este Mesías que vino como que no es agradable para ellos, entonces ya vemos que se van apartando, pero vemos que aún Dios sigue dándole misericordia al pueblo. Esto no quiere decir que ya porque Jesús se está apartando con los discípulos ya es un rotundo no, sino que Dios sigue tratando con el pueblo, ¿ya? Pero esta misericordia también se está extendiendo a aquellos que no son parte del pueblo. Hemos visto a un Jesús, ¿cierto?, que ha entrado a territorio gentil, donde hemos visto en el capítulo 15 de Mateo, que ha ido a la región de Tiro y de Sidón, donde aparece, ¿cierto?, en escena una mujer que, bueno, lo reconocían en ese lugar. De diferentes lugares venían a oírle, ¿cierto?, cuando Jesús enseñaba ahí en Galilea. Entonces, era conocido aquí en esta zona también, en Tiro y Sidón, y esta mujer, ¿cierto?, le clamaba que obrara en su hija, que estaba siendo atormentada por un demonio, y vemos ahí que el Señor trata con ella de manera especial y al final accede, ¿ya? Y liberta a su hija también. Vemos después, ¿cierto?, que él sale de Tiro, pasa por Sidón y llega a una zona que está, ¿cierto?, al sur del mar de Galilea, ¿ya?, a Decápolis, otro territorio gentil, donde veíamos que él ahí sanó a muchos. Sanó a muchos. Las personas que llegaban enfermas, que traían a sus pies, él las sanó a todas, ¿ya? Y posteriormente vimos que esa multitud estuvo con él no solo un día, sino que fueron 3 días, y el Señor tuvo compasión de ellas porque no tenían que comer. Vemos que nuestro Dios es un Dios de misericordia, es un Dios lleno de compasión, ¿cierto?, que está al cuidado del hombre, ¿ya? Que está al cuidado de las situaciones que pueda estar pasando en el día a día, de las situaciones que va a pasar a lo largo de sus días de vida aquí en este mundo, pero también está preocupado, ¿cierto?, por la eternidad de él, ¿ya? Él está preocupado de cada área de nuestra vida, de todas las situaciones, ¿cierto? Y aquí él estaba preocupado de que ellos no tenían que comer y no los quería enviar de vuelta sin alimento porque estaba preocupado de que no se fueran a desmayar, ¿ya? Y ahí vemos que se realiza un nuevo milagro de multiplicación, en donde vemos acá que alimenta
por lo bajo a 4.000 hombres, ¿ya? Sin contar a las mujeres y los niños. Y en el versículo 39 vemos que luego de todas estas cosas que le he estado diciendo, él despide a la gente, entra en la barca y vino a la región de Magdala. Y es ahí donde nos posicionamos el día de hoy. Así que, habiendo hecho este breve repaso, hermano, vamos a leer Mateo 16 del versículo 1 al 4. Bueno, tiene ahí por título la demanda de una señal. La demanda de una señal. Dice así la palabra del Señor. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él, respondiendo, les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándonos, se fue. Bien, bueno, volviendo a recordar, estos acontecimientos, ¿cierto?, que estamos viendo aquí en Mateo capítulo 16, empiezan exactamente después de que el Señor deja Decápolis, ¿cierto?, y cruza el lago de Galilea al oeste, ¿cierto?, a la costa oeste judía, ¿cierto?, ahí a Magdala, como nos dice aquí Mateo, o Dalmanuta, como lo nombra Marcos, ¿ya? Y por lo que vemos acá, que nos está informando Mateo, es que estos enemigos de Jesús, que son los fariseos y los saduceos, ¿ya?, arriban a esa zona tan pronto como se enteraron que Jesús llega, ¿ya? Ahora, quizás para algunos eso no suene como muy importante, pero realmente aquí, hermano, está sucediendo algo extraordinario. Esto es un fenómeno, ¿ya?, lo que está sucediendo acá, ¿ya? Porque encontrar esta combinación, ¿cierto?, de fariseos y saduceos era bastante raro. Ellos eran como el agua y el aceite. Eran enemigos. Se aborrecían, ¿ya? Se criticaban, se despreciaban, ¿ya? Tenían muchas diferencias, ¿cierto?, en sus creencias, en su doctrina y cosas por el estilo. Por ejemplo, los fariseos ya hemos visto en varias ocasiones que ellos seguían con mucho cuidado, ¿cierto?, sus normas, esas tradiciones religiosas, y creían que ese era el camino hacia Dios, ¿ya? Por otro lado, los saduceos no. A ellos no les interesaba en ninguna manera la tradición rabínica, ¿ya? Entonces ahí vemos ya una diferencia. Otra diferencia encontramos, ¿cierto?, que los fariseos creían en la autoridad de toda la escritura del Antiguo Testamento, ¿ya? Creían en la autoridad de toda la escritura. Pero los saduceos no. Ellos solamente aceptaban los libros de Moisés como escritura. Ahí vemos otra diferencia, ¿ya? Los fariseos eran más conservadores, como que se cuidaban más, cosas por el estilo, pero los saduceos no. Ellos eran más liberales, eran materialistas, por ende eran oportunistas, ¿ya? Y vemos también otra diferencia en que los fariseos creían en la resurrección, ¿ya? Creían que había un mundo espiritual, en lo sobrenatural, ¿ya? Pero los saduceos no. Ellos no creían en la resurrección de los muertos ni en nada sobrenatural. De hecho, en la escritura se nos da un ejemplo de cuando acontece en una ocasión, cuando Pablo, ¿cierto?, fue llevado ya delante del Sanedrín, y él aprovecha una de estas grandes diferencias doctrinales que tenían estos dos grupos, y Pablo se identifica a sí mismo como un fariseo, hijo de fariseo, ¿ya? Y afirma que por el hecho de creer en la resurrección es que fue llevado a ese lugar, en Hechos 23, ¿ya? Y cuando Pablo dice esto, del verso 6 al 9, dice así: una vez hecho esto, se produjo disensión
ahí en el Sanedrín. Se produjo una disensión entre los fariseos y los saduceos, ¿ya? Y la asamblea se dividió, se divide, ¿ya? Dice aquí, porque los saduceos dicen, como les decía hace un momento, ellos no creen en la resurrección. Entonces, hay división porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu. Pero los fariseos afirman estas cosas, ¿ya? Entonces, hubo un gran vocerío a causa de esta disensión que hubo, de esta división, y levantándose los escribas de parte de los fariseos, dice aquí, contendían diciendo, ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Entonces vemos ahí que Pablo, ¿cierto?, astutamente utiliza esta diferencia que había en estos dos grupos para, ¿cierto?, afirmar acerca de la resurrección y así poder salir de esta situación, ¿ya? Ante el Sanedrín, donde lo habían llevado. Entonces vemos ahí que estos tenían muchas diferencias. Eran enemigos, ¿ya? Eran como el agua y el aceite, no se llevaban. Entonces, verlos aquí, hermano, en el capítulo 16 de Mateo, y ya iniciando, versículo 1, dice ahí, vinieron los fariseos y los saduceos, verlos juntos, ver esta combinación, es bastante raro. No se llevaban, vuelvo a reiterar, eran enemigos, tenían muchas diferencias. Pero, aunque tenían muchas diferencias, aunque se criticaban constantemente, aunque se despreciaban entre sí, ¿ya? Esto era algo normal entre estos dos grupos. Vemos que en Jesús tenían un enemigo en común. Jesús era el blanco de estos dos grupos. Entonces, a pesar de que tenían divisiones, se unieron fuerzas contra Jesús, ¿ya? Unen fuerzas basándose en ¿qué? En el desprecio que sentían por él. Estaban unidos, podríamos decirlo, por amor a las tinieblas, ¿ya? Estaban unidos por ese amor que sentían a las tinieblas, ¿ya? Y ahora, como lo vemos acá en Mateo, el hecho de que Mateo primero nombre a los fariseos sugiere, hermano, que ellos conformaban el grupo principal, ¿ya? Y que habían ahí entremezclados dentro de este grupo, que era la mayoría, los saduceos, ¿ya? Y de hecho, Marcos capítulo 8, que es el texto paralelo a esta porción, en el versículo 11, nos informa que fueron los fariseos los que toman la iniciativa al enfrentarse con Jesús, ¿ya? Entonces, para que tengamos ahí una idea de este grupo, era mayoritariamente conformado por fariseos y entremezclado por ahí algunos saduceos. Fueron los fariseos los que toman la iniciativa. Bueno, hemos visto varios enfrentamientos, ¿cierto?, de los líderes religiosos ya con Jesús. Y aquí, una vez más, ellos no vienen a él, ¿cierto?, con la esperanza de hallar la verdad, de decir, oh, no, a ver, quizás nosotros estamos equivocados, vamos a venir a Jesús para oírle o para ver, ¿cierto?, para creer en él. Queremos hallar la verdad, ¿ya? Porque quizás nos hemos equivocado, pero no. Una vez más vemos acá en la Escritura que ellos no vienen acá a Jesús para hallar la verdad. No vienen acá para ver si se equivocaron y quizás Jesús tenía razón y que sí es enviado de Dios. No, sino que una vez más vienen acá con la esperanza de hacerle caer en una trampa, ¿ya? Ellos querían hacerle caer en una trampa. De hecho, esa es la traducción que nos da la traducción al lenguaje actual. Ellos querían hacerle caer en una trampa, ¿ya? Y le están exigiendo, así como dice aquí el escritor, el libro de Pablo Hoff, ¿ya?, de 6 hombres, nos dice allí, exigen que Dios mismo se manifieste de la manera y en el momento determinado por ellos, ¿ya? Eso es lo que están haciendo acá. Le están diciendo a Jesús, al mismísimo Hijo de Dios, que se manifieste de la manera que ellos determinan correcta y que lo hagan en el momento que ellos determinan, ¿ya? En otras palabras, como dice aquí el escritor, quieren dominar a Dios y prescribirle lo que tiene que hacer. Ellos quieren mandar. Ellos dicen de qué manera tiene que hacerlo y cuándo tiene que hacerlo. Y de esta manera, como nos dice aquí también el escritor, están tentando al Señor. Y eso es lo que nos dice acá Mateo.
Mateo 16 dice, vinieron los fariseos y los saduceos, o sea, estos enemigos entre sí que no se podían tratar, eran el agua y el aceite, pero unieron fuerzas porque ese aborrecimiento que tenían por Jesús era más fuerte. Entonces vinieron ¿para qué? Para tentarle, dice ahí, en la primera porción. Vinieron a tentarle. Y le piden. ¿Qué fue lo que le pidieron? Dice aquí, le pidieron que le mostrase señal del cielo. En el versículo 1. Eso fue lo que le pidieron. Le pidieron que le mostrase una señal milagrosa del cielo. Ahora, con respecto a eso, encontré un comentario, hermano, que es de MacArthur, pero también lo reafirma la página, ¿cierto?, de Enduring Word, que dice, la tradición, ponga atención, la tradición sostenía que una señal terrenal, ¿ya?, podía ser una falsificación de Satanás. La tradición sostenía que una señal terrenal, un milagro terrenal, podría ser una falsificación de Satanás. Pero las señales que eran del cielo, que provenían del cielo, se asumían que eran de Dios, porque únicamente Dios podía hacer ese tipo de milagros o señales, ¿ya? Eso para que lo tengamos en mente, ¿ya? Entonces, nos dice aquí Pablo Hoff que es probable, ¿cierto?, que lo que ellos tenían en mente, que la demanda que ellos estaban pensando en hacerle a Jesús consistía en algún portento celestial, como por ejemplo cosas que ya Dios ha hecho en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, ¿se acuerda usted cuando el pueblo estaba pidiendo rey, ¿ya?, y estaba Samuel ahí? Entonces, ¿qué fue lo que sucedió ahí? Bueno, empezaban a pedir rey y Samuel empieza a hablar ahí y pide señal del cielo ya, trueno y lluvia, en tiempo que no tendría que haberlo. En tiempo, una estación seca, ¿ya? Y Dios como respuesta le da a Samuel lo que él pide, ¿ya? Y manda trueno y lluvia. En otra ocasión vemos que algo que, si no se familiarizó con lo anterior que dije, ¿ya? Porque eso lo puede encontrar usted en 1 Samuel, capítulo 2, hermano, versos 17 y 18. Lo que le acabo de decir acerca del trueno y la lluvia que Dios envía en tiempo de sequía, ¿cierto?, en respuesta a lo que Samuel estaba pidiendo, ¿ya? En base a que el pueblo se estaba rebelando prácticamente y querían un hombre como rey, ya no querían que Dios estuviera sobre ellos, sino que querían un hombre, como todas las naciones, ¿ya? Y otro ejemplo lo encontramos cuando Elías, ¿cierto?, solicita fuego del cielo, que es cuando están ahí con los profetas de Baal, ¿cierto? Cuando estaba el reinado de este rey Acab y su esposa malvada Jezabel. Vemos ahí que estaban todos estos profetas y ahí únicamente estaba Elías y dice, ya hagan ustedes todo lo que tienen que hacer, a ver si Baal le responde. Y él estaba ahí, hasta durmió, ¿ya? Y luego él prepara ahí el holocausto, luego de que los otros tuvieron tanto tiempo que se golpeaban y se hacían todas las cosas por el estilo y Baal nunca le respondió. Quizás se durmió, quizás fue al baño, decía, a modo de burla ahí, Elías, ¿ya? Pero después vemos que él prepara, ¿cierto?, el holocausto, tiene todo listo ahí, empieza a hacer como una abertura alrededor, ¿ya?, como para que cayera el agua, moja de hecho el sacrificio, lo moja, deja todo mojado, la madera, todo queda mojado, ¿ya? Y ora, y le pide a Dios que haga descender fuego del cielo y que consuma, ¿cierto?, ese holocausto en muestra a todo el pueblo que estaba ahí, para que todos vieran que el único Dios vivo y verdadero es el Señor, y que no hay otro, ¿ya? Y tal cual fue lo que sucedió, ¿ya? El Señor le responde a Elías y consume ese holocausto y se consume hasta el agua que Elías había tirado sobre este holocausto, ¿ya?, sobre este sacrificio. Y de hecho eso está en Primera de Reyes 18, hermano, Primera de Reyes 18, verso 38, usted va a encontrar esto, ¿ya? Y en Segunda de Reyes, capítulo 1, vemos también ahí otra situación, que es cuando ya había un rey, ¿cierto?, que empieza a buscar respuestas en otro lugar que no es Dios, y ahí vemos que también Elías es enviado a ese lugar, ¿ya?, a decirle que por causa de lo que hizo, iba a caer juicio sobre él.
¿ya? Y después vemos que este rey a modo envía ahí a sus sirvientes prácticamente a querer apresar a Elías. Y bueno, él le pide a Dios, ¿cierto?, que envíe fuego, y fueron todos consumidos, ¿ya? Y fue el primer grupo consumido, porque enviaron a otro, también fueron consumidos, como señal, ¿cierto?, de lo que el profeta había dicho era señal de Dios, y que Dios estaba en total desacuerdo, estaba totalmente molesto con la situación que estaba pasando en ese lugar. Entonces, como dice aquí el escritor, sí, es probable que lo que ellos estaban pidiendo era un tipo de señal como esta, ¿ya? Algo que se manifestara desde el cielo. Querían que Jesús le pidiera al Padre, ¿cierto?, que hiciera algo desde el cielo, que respondiera, podríamos decirlo así, como le respondió a Elías o como le respondió a Samuel, ¿ya? ¿Por qué? Porque como veíamos este comentario anterior, ellos decían, había esta tradición, decía que las cosas que podían, estos milagros que podían hacerse en lo terrenal, podía ser alguna falsificación de Satanás, pero que fuera un milagro, ¿cierto?, una señal del cielo, solamente Dios lo podía hacer, ¿ya? Ahora, hermano, está claro, o sea, cuando ya iniciamos, y yo les decía que la traducción al lenguaje actual decía ahí que ellos vinieron para hacer caer a Jesús en una trampa. Ya con eso, hermano, podemos tener claro de que ellos no estaban esperando que Jesús realizara tal señal. Ellos no estaban esperando que Jesús la realizara. De hecho, pensaban que no la iba a poder hacer porque pensaban que Jesús era un agente de Satanás. Obraba por el poder de Satanás. ¿Usted se acuerda cuando lo acusaron de eso? ¿Ya? Entonces, si Jesús hubiera hecho ese milagro, si le hubiera dado la señal que ellos estaban pidiendo, que fuera, ¿cierto?, del cielo, no se hubieran convencido de que Jesús era el Mesías. Porque ellos ya habían decidido no creer en él. Ellos ya habían decidido no creer en él. De hecho, aquí lo vemos en el mismo texto. Ellos unieron fuerzas. Estos enemigos, el agua y el aceite, se unieron para unir fuerzas en contra de el Hijo de Dios, en contra de Dios mismo, ¿ya? Ellos ya habían visto todo tipo de señales. O sea, cuando estaba hablando, ¿cierto?, al principio, bueno, antes de salir, ¿cierto?, de Galilea, antes de que Jesús fuera a Tiro y Sidón, ya había hecho el milagro de multiplicación, alimentó a 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Ya había resucitado muerto al hijo, ¿cierto?, de esta viuda. Había hecho diferentes tipos de milagros, expulsado demonios, diferentes tipos de sanidades, ¿ya? O sea, la naturaleza de los milagros de Jesús era totalmente irrefutable, ¿ya? Pero hay algo bien claro que tenemos que dejar, es que ellos no negaban que Jesús tuviera poder sobrenatural, ¿ya? Ellos no negaban este poder sobrenatural de Jesús, no, ellos no lo negaban. Pero lo que sí negaban es que se negaban a reconocer que este poder viniera de Dios, ¿ya? Ellos se negaban rotundamente, cerraban sus ojos a toda evidencia, tapaban sus oídos a toda verdad, ¿ya? Y no querían reconocer que el poder que Jesús estaba manifestando al hacer todas esas señales, todos esos milagros, venía de Dios. No. Por eso es que lo acusan de obrar por medio de Satanás, del poder de Satanás, que era un servidor de Satanás, ¿ya? Entonces, ellos a Jesús en este momento le estaban pidiendo que realizara un milagro que ellos creían que no podía hacer, ¿ya? ¿Por qué? Porque un agente de Satanás no podría obrar algo en el cielo, solamente aquí en la tierra. Como estábamos viendo ese comentario, ¿cierto?, acerca de esta tradición de lo que creían, ¿ya? Entonces ellos pensaban que al pedir este milagro, Jesús no lo iba a poder realizar. Y estaban pidiéndole algo que Jesús no iba a poder hacer, ¿ya? Y con esto ellos estaban esperando probar que el poder del Señor y por consiguiente el mensaje del Señor no eran divinos, ¿ya? Porque si supuestamente él está pidiéndole algo a Dios como respaldo, así como Samuel o como Elías, ¿cierto?, como respaldo hacia su persona, y que no respondiera, entonces eso iba a señalar que era un falso, ¿ya?, que obraba lo que ellos decían,
iban a quedar reivindicados. Sí, obraba por el poder de Satanás, ¿cierto? Que solamente podía obrar aquí a nivel terrenal, ¿ya? Entonces, con todo esto ellos estaban buscando prácticamente, hermano, desacreditarlo públicamente, porque eran muchas las multitudes que seguían a Jesús y ya esto se iba acrecentando cada vez más y ellos estaban viendo un peligro. Veían a Jesús como alguien que ya le estaba ocasionando bastantes problemas, ¿ya? Entonces, mire, aquí de hecho un comentario de Pablo Job lo dice así: pedir otra señal es una manera hipócrita de arrojar duda y descrédito sobre los milagros que Jesús ya ha realizado y de sugerir que sus enemigos están del todo dispuestos a aceptar sus pretensiones con tal de que ofrezca pruebas suficientes. Mire, bueno ese comentario, o sea, pedir, como dice aquí Pablo Job, otra señal dentro de todas las que Jesús ya ha hecho, o sea, es poner en duda lo que Jesús ya hizo. Decir, ay, hace este tipo de señal, nosotros decimos qué señal que es la que valida que Dios te respalda, ¿ya? Y en el tiempo que nosotros digamos que tiene que hacerse, ¿ya? Entonces, ahí sí vamos a creer de que tú vienes de Dios, ¿ya? Pero era hipócrita todo esto. Lo único que estaban buscando, como les decía anteriormente, era desacreditar públicamente a Jesús, disipar las multitudes de él, acusarlo, ¿cierto?, como un falso, ¿ya? Entonces, pero todo esto era totalmente hipócrita, ¿ya? No tenían realmente la intención de creer, no venían a él para oírle y creer, o ver y creer, no, sino que querían tenderle una trampa, ¿ya? Entonces, bueno, ya hemos visto a lo largo de la escritura que la incredulidad que ellos tenían, ¿cierto? No se debe a falta de pruebas, ¿ya? Sino que ellos no querían creer. No querían creer, ¿ya? Y de hecho, esto es lo mismo que, no sé si se acuerda de esa parábola del rico y Lázaro, cuando Jesús empieza a contar, ¿cierto?, toda esta parábola, y dentro de esa parábola Jesús dice que Abraham, ¿ya?, le dice al rico, ya, porque recordemos que este rico le dice a Abraham dentro de esta parábola que Lázaro, ¿cierto?, que era este pobre al cual los perros lamían sus heridas, ¿ya?, metiera el dedo en el agua, tan solo una gota quería él, porque el lugar donde estaba era totalmente insoportable. Y Abraham le dice que no se puede, ¿ya? Entonces después de otras situaciones le dice, entonces que resucite Lázaro y que vaya donde mis parientes para que ninguno otro llegue aquí donde estoy yo. Y Abraham le dice, ¿cierto?, en esa porción de la escritura narrada por Jesús, que tienen a Moisés y a los profetas, ¿ya? Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se van a persuadir, aunque algunos se levantaren de los muertos. Aunque hubiera muchos milagros, aunque incluso se levante de los muertos, aquel que tapa sus ojos a la evidencia, que cierra sus oídos a la verdad, no va a creer, ¿ya? Lo mismo que aconteció con Faraón. Lo mismo que aconteció con Faraón. Veíamos ahí, ¿cierto?, en Éxodo, las plagas, ¿cierto?, que vinieron sobre Egipto, cuando Dios le hablaba por medio de sus siervos, le decía, deja ir a mi pueblo. Y Faraón se negaba. Venía la plaga, hacía como ya un momento de repente, pero luego volvía a endurecer su corazón, se rehusó a dejar ir al pueblo, y así aconteció con cada plaga. Hasta el final, ¿cierto?, cuando ya fue la muerte de su primogénito, y después vemos ya que se vayan, pero después vemos que los vuelven a perseguir cuando ya estaban los israelitas en el desierto, cuando Dios abre el mar, ¿cierto? Y quedan ahí, muertos, ¿ya?, bajo las aguas. Vemos ahí que Faraón, mientras más veía a Dios obrar, más se negaba y más terminó endurecido. Y después juicio de Dios, más endurecimiento. ¿Por qué se negó? Y aquí lo mismo está pasando con estos religiosos, ¿cierto?, con los fariseos, con estos saduceos, ¿ya?
mientras más veían el poder de Dios o demostrado a través de todos estos milagros, de todas estas señales, más se negaban a toda evidencia y más endurecían su corazón contra Dios. Igual como con los ejemplos que les estuve diciendo. Ni aunque uno se levantare de los muertos, se persuadirá. Y tal cual aconteció. Recuerden que cuando Jesús resucita, nos dicen los evangelistas que los soldados, ¿cierto?, que eran romanos, que no les interesaban las cosas de los judíos. Vemos ahí que ellos se ocuparon de estar resguardando la tumba de Jesús, ya ese de roca, con esta roca ahí en la entrada, que además tenía sello romano. Aquel que osara romper ese sello le costaba la vida. Nadie se iba a atrever a hacer eso, y aún más que estaban los romanos afuera cuidando. Pero vemos que ellos, ¿cierto?, cuando acontece que baja este ángel, ¿cierto?, que corre la roca de la entrada, ellos ven todo esto y que Jesús no estaba ahí. Ellos van a hablar lo que aconteció. Y llega esto a oídos, ¿cierto?, de estos religiosos, y aún se niegan. Y no eran discípulos de Jesús para decir, no, ustedes están inventando. No, eran romanos que no les interesaban las cosas de los judíos. Ellos dieron testimonio de lo que vieron en ese lugar. ¿Qué fue lo que pasó con Jesús? Salieron despavoridos, ¿ya?, a contar lo que había sucedido. Y aún así, no quisieron creer. Se negaron a toda evidencia, aún de personas que ni siquiera eran de los discípulos de Jesús, ¿ya? Entonces, no hay peor ciego, hermano, como dice el dicho, que no quiere ver. No hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Ellos no querían ver. No aborrecían a Jesús. Se negaban rotundamente a decir que estaba obrando por medio de Dios, que era enviado de Dios, ¿ya? No hay peor ciego que el que no quiere ver. Tenían toda la evidencia, pero no querían ver, ¿ya? Ahora, desde la caída de Adán, bueno, sabemos, ¿cierto?, que todo habitante que ha nacido ya en este planeta han nacido espiritualmente ciegos, ¿ya? Desde la caída de Adán. Todos, y los que siguen naciendo, nacen espiritualmente ciegos. Y esto, ¿cierto?, los podemos categorizar en dos categorías, valga la redundancia, ¿ya? Los que nunca verán ni conocerán a Dios, y aquellos, ¿cierto?, que por la gracia y misericordia de Dios se les permite ver, se les da esta vista, ¿cierto?, para poder ver a Dios, ¿ya?, y tener comunión con Él, ¿ya? Poder ver a Dios por la fe y tener comunión con Él. Entonces ahí podemos categorizar a todos, ¿ya? Porque desde la caída, como les decía, todos estábamos espiritualmente ciegos. Los que siguen naciendo, están, ¿ya? Pero los podemos categorizar en dos, ¿ya? Aquellos que nunca verán ni conocerán a Dios, y aquellos que por la misericordia de Dios, Dios decide salir a su encuentro, ¿cierto?, y les da la vista y pueden tener comunión con Él, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el factor determinante de que una persona siga permaneciendo en ceguera espiritual y aquella que Dios, ¿cierto?, le ha permitido por medio de su gracia ver y tener comunión con Él? ¿Cuál es ese factor que determina todo esto? Jesucristo. El factor determinante es cómo un individuo se relaciona con Jesucristo. Aquel que rechaza a Cristo va a seguir en ceguera para siempre. Y aquel que confiesa a Cristo como su Salvador y como el Señor de su vida, aquel que se rinde delante de Él, que es un pobre en espíritu, que reconoce su bancarrota espiritual, que ha sido iluminado por la palabra y llevado al arrepentimiento por medio del Espíritu Santo, y se rinde, ese va a recibir vista espiritual, ¿cierto? Pero de otra manera no. Si no se rinde delante de Cristo, si no reconoce a Cristo, si rechaza a Cristo, va a permanecer en Él, ¿ya? La vuelvo a reiterar. Todos nacemos con ceguera espiritual. Pero, por medio de Cristo, se marca la diferencia, ¿ya? Aquellos que pueden recibir esta vista, ¿ya? Y se pueden acercar a Dios por medio de la fe. Los que rechazan, lo rechazan, ¿ya? Y van a seguir así, ciegos, para siempre. No van a poder
nunca ver ni nunca reconocerán las cosas de Dios, como lo que estamos viendo aquí en esta porción de la Escritura. ¿Ya? Entonces, y lo lamentable, hermano, del caso, porque si bien aquel que viene a Cristo, ¿cierto?, puede recibir esta vista y tener vida espiritual, lo lamentable del caso es que la mayoría de las personas no sabe que está espiritualmente ciega y tampoco le interesa, ¿ya? No le importa, porque hay muchas personas que se le ofrece, ¿cierto?, a Cristo, que Cristo puede obrar en sus vidas, pero rechazan, no quieren. Y eso es tal cual lo que hemos estado viendo, ¿cierto? Cuando hablábamos de las parábolas que Jesús, por ejemplo, la del sembrador, donde veíamos que ahí el problema no era el sembrador, el problema no era la semilla, sino que el lugar, la tierra donde caía la semilla, que representaba, cuando veíamos ahí, los corazones del hombre. ¿Ya? Hay un terreno que está demasiado duro, y ahí la palabra no va a producir nada. Otros que pareciera que sí, pero abajo están, no pueden enraizarse, se mueren. Y así, ¿ya? Entonces, y después, bueno, en las siguientes parábolas también veíamos lo mismo. El trigo y la cizaña, ¿ya? Entonces, no todos van a recibir, hay muchos que no les importa, no quieren, ¿ya? Y eso lo escribió Juan. Juan 1, verso 9 al 11 dice que Jesús fue aquella luz que alumbra a todo hombre, que vino a este mundo, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. El mundo por él fue hecho, ¿ya? Pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Primer dato, los suyos no le recibieron. El mundo por él fue hecho, pero no le conoció, vino a los suyos y no le recibieron, ¿ya? Y continúa, por ejemplo, acá en Romanos 1, versos 20 y 21, Pablo nos dice que aunque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación. Se hace visible. Hay un hacedor. A pesar de todo eso, que se hace claramente visible, aquel que lo quiere rechazar, pero visiblemente viendo todo, se le hace visible. Los seres humanos rebeldes no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Sino, dice aquí Pablo, que se envanecieron en sus razonamientos. Se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. No le recibieron como a Dios. A los suyos vino, no le recibieron. El mundo por él fue hecho, pero no le recibieron. Aún la creación misma da testimonio de Dios, pero, dice ahí, no le glorificaron como Dios. Ni siquiera le dieron gracias, sino que se envanecieron aún más en sus razonamientos, se negaron, y por tanto, su corazón fue aún más entenebrecido. ¿Por qué? Porque si el corazón de una persona se encuentra en tinieblas y persiste, ¿cierto?, estar en esas tinieblas, no quiere salir de ahí, se resiste, ¿qué va a pasar? Va a maldecir esa luz que se le presenta, o sea, a Cristo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aún con la evidencia de Dios que está delante de ellos y todo da testimonio de que hay un hacedor. La misma escritura dice que nosotros no nos damos cuenta, ¿cierto?, cuando ya está de día, ¿cierto?, empieza a atardecer y pasa la noche. Hasta eso testifica que hay un orden, y detrás de ese orden no viene de la nada, hay un hacedor. Todo lo que está da testimonio de que hay un hacedor. Todas las cosas que tenemos a nuestro alrededor tienen un autor, tienen una persona que los fabricó, todo. Es imposible que la creación se haya hecho de la nada, ¿ya? Entonces, pero a pesar de que tienen evidencia y que aún tienen ejemplos en la vida, que si ellos hacen cosas nadie les puede quitar su trabajo, porque muchas personas se enojan con eso, de que les roben, ¿cierto?, su trabajo y se lo acrediten otras personas. Yo fui el que lo hice. Bueno, eso ya está diciendo también algo. Todo lo que está a tu alrededor, alguien lo hizo. No fue producto de la nada. Hasta con ejemplos más simples de la vida uno se da cuenta que me lleva a eso, ¿ya? Pero aún teniendo toda la evidencia, hasta en el cuerpo humano, y cuando entramos, ¿cierto?, a ver ahí
las complejidades, nosotros vemos, ¿cierto?, las cosas ya, nuestros ojos, cosas por el estilo, algo como, a veces ni siquiera se profundiza en eso, pero cuando se empieza a estudiar la sabiduría que está en cada área de nuestro cuerpo, cómo se produjo todo esto desde la fecundación, células, y cómo cada parte está en el lugar que corresponde, que se desarrolle cada órgano, incluso mirando el universo, todas las cosas que en ello hay, el orden, que las órbitas no choquen una con la otra, y todo tiene una distancia precisa, un orden preciso, pero a pesar de todo eso, hay muchas personas que desean, ¿cierto?, ya, conocer más de las estrellas, conocer más de esto, pero no ven quién está detrás de todo eso. Prefieren adorar a las estrellas que adorar a aquel que hizo todo esto, ¿ya? Y evidencia hay, pero no quieren, se niegan a verlo. Igual como estaba aconteciendo aquí en este relato. Sus ojos rechazan toda evidencia. ¿Por qué? Porque sus corazones rechazan a aquel que se le está ofreciendo. En simples palabras. Sus ojos rechazan toda evidencia. Y hoy en día sucede lo mismo. Rechazan la evidencia que hay. De que hay un hacedor. ¿Ya? ¿Por qué? Porque sus corazones rechazan a este hacedor. Se rebelan. Pablo dice aquí, 1 Corintios 2:14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura. No las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Efesios 4:18 nos dice que los hombres redimidos, ¿cierto?, tienen el entendimiento entenebrecido y son ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y ahí, una vez más, hermano, se da respaldo a lo que hemos estado diciendo. Es por la dureza de su corazón lo que determina, ¿cierto?, si un hombre sigue o no espiritualmente ciego, es cómo se relaciona con Jesucristo, es cómo se relaciona con el mismísimo Hijo de Dios. Si lo rechaza, esa ceguera va a continuar. Y de hecho, vemos aquí a la luz de la Escritura de que hay 3 factores que contribuyen a esa ceguera espiritual. La primera es el pecado. Juan 3:19. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Cuando el propio Hijo de Dios vino a la tierra como la luz del mundo, los hombres amaban más las tinieblas, así que rechazaron esta luz, rechazaron a Cristo. Entonces ahí podemos ver el primer factor, el pecado. Cuando alguien no quiere soltar el pecado, no quiere y abraza, rechaza la luz. No viene a Dios porque no quiere que sus obras sean descubiertas, sino que se oculta en la oscuridad y se sumerge aún más. ¿Por qué? Porque aquí viene el segundo factor. El segundo factor que contribuye a la ceguera espiritual es Satanás. 2 Corintios 4:4. Satanás, quien como el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. Entonces, ya veíamos el primero que era el pecado, ¿cierto? Aquel que se abraza al pecado y que resiste la luz, no quiere la luz en su vida, no quiere que vengan a iluminar su vida y le muestren, tú estás equivocado en esto, en esto. Este es el verdadero camino. Deja lo malo y ven a hacer lo bueno. No les gusta, ¿por qué? Se deleitan en la maldad, se deleitan en las tinieblas. Y a ellos, ¿qué pasa? Que ahí entra en juego Satanás, ¿ya? El Dios de este siglo les cega el entendimiento a los incrédulos, aquellos que no quieren creer, que se resisten a esta luz y que van a las tinieblas. Bueno, quieren entrar en tinieblas, entra en juego aquí el enemigo. Y el tercer factor, hermano, contribuye, que es el juicio soberano de Dios. La persona que persiste una y otra vez, ¿cierto?, en el pecado y que se rinde, ¿cierto?, y le rinde lealtad a Satanás. Y ahí cae la sentencia. O sea, tanto quisiste estar en tinieblas, Dios los deja. Ellos eligieron las tinieblas, se resistieron a la misericordia de Dios, resistieron la gracia de Dios. Dios los deja. Y eso
es lo que vamos a ver también acá. Jesús se va y los deja atrás, porque se resistieron. Es por eso que ellos tenían esta ceguera, hermano. Se resistían tanto, tenían tal ceguera que por eso no podían ver, estaban pidiendo señal del cielo, pero no podían ver que Jesús mismo era la más grande señal del cielo. E incluso tampoco podían ver que ellos mismos estaban ayudando a que se cumpliera esa señal, porque recordemos que Simeón, cuando sostuvo a Jesús, bebé, ¿cierto?, en sus brazos, Simeón, ¿qué fue lo que profetizó? Lucas 2:34. He aquí, o sea, Jesús, está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y sin darse cuenta, ellos que rechazaban a Jesús estaban cumpliendo esta señal. ¿Ya? Entonces no podían ver. ¿Por qué no podían ver? ¿Por qué no podían ver que Jesús era una señal del cielo? Porque lo rechazaban. ¿Por qué no podían ver que todas esas cosas que Jesús estaba haciendo eran señal que apuntaban a él como el Mesías? Que eran credenciales de quién era él. Porque lo negaban, no querían, se renegaban a reconocer que Jesús era la señal suprema de Dios, su Hijo unigénito, se negaban a creer. Entonces, no podían, si rechazaban a Jesús, no podían aceptar esas señales menores que él pudiera hacer. A pesar de que la evidencia la vieron con sus propios ojos. A pesar de que vieron con sus propios ojos. ¿No? Y hay un comentario que dice, la vista física no beneficia en absoluto a la ceguera espiritual. O sea, no basta con ver para que alguien crea. La vista física no beneficia en absoluto a la ceguera espiritual. Si tales líderes hubieran visto un centenar de milagros 100 veces más dramáticos, estos simplemente los habrían conducido a una oscuridad más profunda, según lo demostró el milagro de resurrección de Jesús. Era lo que yo le hablaba hace un momento. Personajes que no eran del pueblo, que eran de los enemigos, aquellos que habían puesto el yugo sobre Israel, los romanos, servidores de Roma, y dieron testimonio de lo que había acontecido ahí. Jesús no estaba en la tumba, lo que pasó ahí. Pero no quisieron. ¿Y qué pasó? Ellos los estuvieron persuadiendo para que dijeran, no, es que los discípulos se los llevaron. Se negaron una vez más a la evidencia. Se sumergieron una vez más y más y más y más en esa oscuridad que no querían soltar, en esas tinieblas que abrazaban con tanta fuerza. Y Dios los deja. ¿Bien? Ahora todo esto no estaba desconocido, no era desconocido para Dios, claramente lo es. Y lo vemos acá, o sea, Jesús sabía cuál era la verdadera intención de ellos. Ellos le estaban tendiendo una trampa, ellos estaban buscando desacreditarlo delante de la multitud. Y es por eso que les dice en el versículo 2, cuando anochece, dicen, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. O sea, eso fue lo que Jesús les da, lo que Jesús les dice. Y mire, aquí hay un comentario para que vayamos desarrollando esa parte con más calma. Dice, de los muchos años de observación, los hombres han aprendido a que un cielo arrebolado en la noche, por lo general, lo sigue un clima bueno, mientras que a un cielo arrebolado en la mañana, a menudo lo sigue una tormenta. Los dirigentes religiosos que se enfrentaron a Jesús aceptaban sin cuestionar la fiabilidad de aquella meteorología popular. ¿Ya? Entonces, eso es cuando Jesús les dice eso, o sea, cuando está anocheciendo, cuando está atardeciendo, ya se está haciendo oscurito, ustedes dicen, mañana va a haber buen tiempo porque hay arreboles. Bueno, los arreboles, hermano, de ese color rojizo, que es cuando el sol ya está, se está yendo, ¿cierto? Y esos rayos del sol, ¿cierto? Se dispersan y llegan a las nubes, ¿cierto? Y le dan como un tono rojizo hacia atrás.
¿ya? Entonces, como ese tono rojo del atardecer. Ese es el arrebol. Entonces ellos decían, cuando está atardeciendo, el cielo está rojizo. O hay arreboles, ¿cierto? Entonces mañana va a haber buen tiempo. Pero sucedía lo contrario cuando estaba amaneciendo, cuando el sol recién estaba dando sus rayos del sol, ¿cierto? Y se tornaba rojizo y estaba medio nublado, ¿cierto? Se estaba tornando como rojizo. Entonces ellos decían, entonces va a haber mal tiempo, porque está amaneciendo y hay arreboles, y hay nubes, va a haber mal tiempo, entonces quizás venga una tormenta. ¿Ya? Entonces Jesús les dice, ustedes saben ver el tiempo, ¿ya? Entonces les contraataca y continúa diciéndoles hipócritas. Saben distinguir el aspecto del cielo, saben distinguir el tiempo, pero no las señales de los tiempos. Eso es lo que Jesús prácticamente le está diciendo acá, ¿ya? Ahora, tanto, ¿cierto? Estos líderes religiosos se enorgullecían, ¿cierto?, de esa herencia religiosa que tenían y se consideraban expertos en todos los asuntos de Dios. ¿Ya? Ellos eran los representantes de Dios. Pero a pesar de todo lo que ellos tenían, ¿cierto?, de esa herencia, de que se consideraban expertos, de toda esa capacitación, de las posiciones religiosas que tenían, a pesar de todo eso, podemos ver acá que ellos conocían más del clima que de Dios. Como dice aquí MacArthur, eran mejores meteorólogos que eruditos bíblicos, tenían más conocimiento, ¿cierto? Veían las señales, las cosas que acontecían alrededor del clima. Entonces esto va a pasar, va a haber buen tiempo. En la mañana, no, mira, no, va a haber mal tiempo, ¿ya? Sabían más de eso que de lo que Dios estaba haciendo ahora en el mundo. Y Jesús condena esa hipocresía, ¿cierto? Ellos prácticamente se sentían con la confianza de decir de predecir el clima y decir, con las señales que vemos alrededor, esto va a pasar. Pero no tenían idea de lo que Dios estaba haciendo en el mundo, ¿ya? No tenían idea de lo que estaba pasando enfrente de sus ojos. Y no era porque Dios no se lo estuviera mostrando. O sea, había profecías. Ellos conocían la escritura, ¿ya? Las circunstancias, todo, la evidencia. Todo eso dejaba claro, ¿ya?, que las señales de los tiempos marcaban que el Mesías había venido. Todo lo que Jesús estaba haciendo mostraban quién era él. Pero ellos, ¿cierto?, estaban cegados a ver esas credenciales mesiánicas. Estaban cegados. No querían ver esas credenciales mesiánicas que tenían delante de sus ojos. ¿Por qué? Porque aborrecían a la señal más grande de Dios, al Hijo de Dios, aquel que descendió del cielo. Tenían señal del cielo, Jesús, ahí tenían la señal del cielo, la tenían enfrente de sus ojos, pero se negaban a verla, ¿ya? Y ahora no tenemos que decir que únicamente ellos eran los que tenían las cosas en sus narices y no se daban cuenta. De decir, conocían más del tiempo, conocían más de otras cosas que de Dios, del Dios que ellos decían conocer. Porque hoy en día sucede lo mismo. Dice aquí un comentario de MacArthur: la sociedad moderna también ha tenido muchas personas con gran comprensión y discernimiento acerca de las cosas del mundo, pero que no tienen ninguna comprensión de las cosas de Dios. Hoy en día, los expertos pueden predecir si el mercado de valores va a subir o bajar, si el oro o la plata se devolverán más o menos valiosos, y si el dólar se fortalecerá o debilitará. Otros pueden predecir la orientación de las tasas de interés, pueden predecir de las modas, del mercado de bienes raíces y los cocientes de importación o exportación. Incluso otros pueden predecir tendencias en educación, sociología, moralidad y gobierno. Pero nuestra sociedad carece de individuos que conozcan cuál es el plan de Dios para el mundo y que este sigue siendo el tiempo final, la época del Mesías. Pues claro, tal cual como lo dice ahí MacArthur, hoy en día las personas tienen mucho conocimiento en base a muchas áreas, pueden predecir cosas que van a suceder, ya, en base a las estadísticas y cosas por el estilo.
pero no tienen ninguna comprensión de las cosas de Dios, de lo que Dios está haciendo hoy, de lo que está pasando en sus narices. Por ejemplo, ¿qué fue lo que Jesús le dijo en respuesta a los discípulos cuando ellos le hablan acerca del fin del siglo? De su venida y del fin del siglo. Bueno, Jesús les dice en Mateo 24, el verso 3 en adelante, algunos versículos, dice, oiréis de guerras y rumores de guerras. Se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá pestes, hambres, terremotos. ¿No les suena eso familiar? Continúa. Habrá muchos falsos profetas que se levantarán y engañarán a muchos. ¿No está sucediendo eso hoy en día? Y por haberse multiplicado la maldad, ¿no se ha multiplicado la maldad? El amor de muchos se enfriará. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, ¿cierto? En 1 Timoteo 4, verso 1. Le dice que el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿No estará pasando eso hoy en día? Pedro, también, 2 de Pedro 2 y 3. Pedro nos habla de qué? De la gran apostasía que va a haber, acerca de las falsas enseñanzas. Hoy día no hay falsas enseñanzas, sí las hay. Las herejías, las burlas, la negación del regreso de Cristo. ¿No sucede eso también hoy en día? Esas son características que ellos han puesto, ¿cierto?, como características de los últimos días. Pero esas señales que distinguen los tiempos finales, que Jesús, ¿cierto?, ahí habló, que el apóstol Pablo, ¿cierto?, escribe a Timoteo, que Pedro también escribe, ¿cierto?, en segunda de Pedro, ¿ya? No son familiares hoy en día. También son características de nuestra época. También hay guerras, hay rumores de guerras recientemente. Y están como muy, podríamos decir, los ánimos no están muy bien en muchos lugares. ¿Ya? Se están levantando nación contra nación. Hay pestes, hay enfermedades que se están levantando que aún las están estudiando porque no saben cómo solucionarlas. Hambres, terremotos. Últimamente han habido muchos terremotos. ¿Ya? Apostasía, falsos profetas, engañadores. Muchos los siguen. Les gusta que le endulcen el oído. Esas cosas que son, que vemos acá en la escritura que se han descrito como características de los tiempos finales, son cosas que hoy también están sucediendo. O sea, no puede haber duda, hermano, de que vivimos cerca del final. Claro, aunque muchos se burlen, como Pedro lo expresa, ¿cierto?, en la epístola, aunque digan, Cristo no viene nunca, lo tienen por tardanza, ya lo toman por chiste, tanto que dicen que va a venir ese Jesús, ¿cierto?, y no viene nunca. Desde cualquier tiempo, hasta mi abuela que murió decía de ese Cristo. Y nunca vino. Se murió esperándolo. Se burlan. Pero bien, también lo dice la escritura que si bien algunos lo tienen por tardanza, es que Dios no quiere que perezcan. A pesar de que se estén burlando, Dios está tratando con ellos, esperando que se arrepientan, que se vuelvan a Él. ¿Ya? Entonces, la preocupación de los creyentes, dice aquí MacArthur, debería ser, y yo estoy muy de acuerdo con esto, yo sé que usted también, la preocupación de los creyentes debería ser lo que la Biblia dice, en lugar de lo que los seres humanos dicen. La preocupación de los creyentes debería ser lo que Dios está haciendo, no lo que la humanidad está haciendo. Y la palabra de Dios es clara, ¿no? O sea, no tenemos que decir únicamente ellos son los que tenían las cosas que Dios estaba haciendo en su nariz y no se daban cuenta, sino que hoy día está sucediendo lo mismo. Es tiempo de volverse a Dios, de sumergirse en su palabra. O sea, no es necesario que estemos, ¿cierto?, actualizándolo todos los días con las noticias. La palabra lo dice. No van a haber mejores tiempos. Todo esto va a ir aumentando. Como lo decía ahí, ¿cierto?
que la maldad se va a multiplicar. Y lo estamos viendo. Tal cual como Dios lo dijo. Tal cual como Dios lo dijo, se está cumpliendo. Y se va a cumplir. Todo lo que Dios dijo, así tal cual será. ¿Ya? Ahora, ante esta señal que ellos le estaban pidiendo, que era una señal a modo de trampa, ya porque no esperaban que Jesús la pudiera hacer, porque como estábamos viendo ahí, ellos decían que las señales del cielo únicamente las hacía Dios, por las cosas que estaba haciendo Jesús, ciertas sanidades la estaban poniendo en duda, ¿cierto? Querían desacreditarlo, diciendo, no, que por poder de Satanás lo hace. Pero si el señal del cielo, si lo hace tal cual como nosotros lo decimos, tiene que ser una señal del cielo, entonces sí creo. Y que lo haga en el momento que nosotros decimos. Estaban tentando a Dios. Y Jesús lo sabía. Y él no realizaba ningún milagro en semejantes términos. Por eso que en el versículo 4 él le responde. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. La generación mala y adúltera está demandando señal. Pero sabía que todo era hipócritamente. Ay, no, si tú haces esto, entonces vamos a creer en ti. Eso va a mostrar que tu credencial es como Mesías. Pero Jesús sabía que no era así. Ellos ya habían decidido no creer en él. Por eso le dice la generación mala y adúltera. Me manda señal, pero no les va a ser dado. Y esa señal, ¿cierto?, del profeta Jonás fue la última señal que Jesús dio al mundo. Señal que nos muestra esa victoria de Jesús sobre el pecado, esa victoria de Jesús sobre la muerte, inclusive a Satanás. Esa fue la última señal que Jesús dio al mundo, su resurrección. Y ahí vemos la victoria de Jesús. Eso no es una derrota, como muchos dicen, ay, que terminó ahí muerto. No, él vive, él está a la diestra del Padre, él resucitó. Y al resucitar, ya no está mostrando de que ese sacrificio que él realizó en aquella cruz, como el Cordero perfecto, sin mancha, sin pecado, ese sacrificio que él presentó al Padre en nuestro lugar, porque él cargó con nuestros pecados, con nuestros delitos, todas las cosas, él las cargó, ¿cierto? Y él murió por nosotros. Ese sacrificio que él realizó en la cruz fue aceptado por el Padre, ¿ya? Porque la paga del pecado es muerte, y él murió por nosotros, en nuestro lugar. Y por cuanto él no pecó, la muerte no lo pudo retener. Y el Padre acepta ese sacrificio y lo resucita. Lo aceptó. Fue acepto ese sacrificio. Y ahí podemos ver esa victoria sobre el pecado, sobre la muerte, sobre Satanás. ¿Ya? Esa fue la señal de Jonás que Jesús dio al mundo, ¿cierto? Esa última señal. ¿Ya? Ahora, en otra ocasión, cuando ya le habían pedido una señal, él les vuelve a decir lo mismo. Le dijo lo mismo prácticamente. Como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Mateo 12, versos 39 y 40. Haciendo alusión a su resurrección. ¿Ya? Pero volviendo a reiterar, esa señal también fue rechazada por estos líderes religiosos, tal cual como veíamos ahí en esa parábola, ¿cierto?, del rico y Lázaro. Como Jesús dijo, que había dicho Abraham, a Moisés y a los profetas tienen la escritura, todo está hablando, profetizando acerca del Mesías, para que crean en él, para que se vuelvan a Dios. Pero si no creen en ellos, no se van a persuadir ni aunque alguien se levante de los muertos. Jesús se levantó de los muertos y no creyeron. Sobornaron a los soldados que cuidaban la tumba. No, que los discípulos digan eso, que los discípulos se robaron el cuerpo. No quisieron. ¿Ya? Entonces, a través de todo esto, hermano, que estamos viendo, volvemos a ver, ¿ya?, que las señales por sí solas, los milagros por sí solos no convierten a nadie. No convierten a nadie. Los milagros no convierten a nadie. ¿Ya? Entonces, a veces es fácil, ¿cierto?, depositar la confianza en las señales, en las maravillas y llamar a la gente, ¿cierto? Ven a Jesús, ven por tu milagro, ven por
por las maravillas que Él va a hacer en tu vida, Él va a arreglar tu vida, ¿cierto? Y la usan constantemente, ¿ya? Como herramientas para poder atraer a la gente, ¿ya? Para que tengan fe en Jesús. Pero a través de la Escritura vemos varios ejemplos de aquellos que vieron innumerables milagros, innumerables señales, como por ejemplo estos líderes religiosos que lo tenían ahí frente a sus ojos, pero no creyeron, no creyeron. De hecho, en una ocasión vemos ahí a Jesús diciéndole, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si los milagros que se hubieran hecho en ti, se hubieran hecho en tales ciudades paganas, por ejemplo, una de las nombradas ahí, Sodoma, Tiro y Sidón, que eran lugares paganos de idolatría, inmoralidad sexual. Jesús le dice, si estos milagros que yo estoy haciendo aquí se hubieran hecho allá, yo, el mismo Hijo de Dios presente ahí hablando, obrando, si ellos hubieran tenido ese privilegio que ustedes tienen hoy, ellos se hubieran arrepentido y no hubieran sido consumidos. Juicio no hubiera caído. Pero he aquí, mayor que aquellos, mayor que Jonás, mayor que aquellos profetas. ¿Ya? Entonces, vemos una y otra vez que los milagros no convierten a nadie, las señales no convierten a nadie. ¿Ya? Y Jesús lo sabía que los milagros no iban a convencer a nadie, por eso es que muchas veces también le decía a la gente, cuando oraba en ellos, sanidades, les decía, no digan nada, pero la gente iba y lo divulgaba aún más. ¿Ya? Jesús había sanado, había resucitado personas, había alimentado a miles, ya hemos visto 2 multiplicaciones milagrosas, ¿cierto? Pero aquí vemos que ellos siguen demandando una señal que probara su identidad. ¿Ya? Y Jesús sí les dice, ya sí, la que ustedes me están pidiendo, de la forma que me lo están pidiendo, no va a ser. Eso es tentar a Dios. Pero sí les voy a dar una señal. ¿Y cuál va a ser? Esa única señal que va a traer a la gente a la fe, su resurrección. Su resurrección. Ahora, hay algunas similitudes, hermano, entre Jonás y Jesús. Dice aquí, Jonás se sacrificó a sí mismo para que otros fueran salvos. Jonás desapareció de toda vista humana al hacer esto. Jonás fue sustentado en los días que no podía ser visto. Jonás regresó después de 3 días como si hubiera regresado de los muertos. Y posteriormente Jonás predicaba arrepentimiento. Hay muchas similitudes. Jonás, ¿cierto? Pero he aquí más que Jonás, como les dijo cuando le pidieron anteriormente, una señal en Mateo 12, verso 41. Aquí hay más que Jonás. ¿Ya? Entonces, debido, hermano, a que Jesús sabía todas estas cosas que ellos tenían en su corazón, como dice la Escritura, solo Dios es omnisciente, ¿ya? Aún estaba la palabra en su boca, el Señor ya lo sabía todo. Muchas veces ellos ni siquiera pronunciaban y Jesús ya le estaba respondiendo a esas cosas que ellos tenían en su corazón, en su pensamiento, lo que estaban dialogando dentro de sí mismos, ¿ya? Y sabía que ellos ya habían decidido no creer en Él, a pesar de lo que Él hiciera o no hiciera, ¿ya? Entonces, debido a que estos líderes, ¿cierto? Estos fariseos, estos saduceos, que eran incrédulos, no lo tendrían como Salvador, no lo tendrían como Señor. Ocurrió lo que le había dicho anteriormente cuando hablaba acerca de la ceguera espiritual. Aquellos que persisten en abrazar la maldad. Esas tinieblas las abrazan. ¿Por qué? Porque hacen obras malas, se alejan de la luz, no quieren la luz, la rechazan, pero persisten en eso. Satanás los enceguece. ¿Ya? Aquellos que son incrédulos. Y posteriormente, si persisten, a pesar de que Dios le está iluminando, de que le está mostrando, de que están mal, de que tienen tiempo para arrepentirse, si persisten, Dios los deja. Juicio de Dios. Ahí veíamos. Los deja. Ellos aman las tinieblas, que se queden en las tinieblas. Que las sigan abrazando hasta el fin de sus días. ¿Ya? Entonces, tal cual aquí, dejándolo Jesús, se fue. Le rechazaron. Y ese se fue significa los dejó atrás. ¿Ya? Los dejó atrás.
Y obviamente, como hemos hablado cuando hablábamos en la introducción de esta porción, ¿cierto?, de la escritura del último año del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, se vuelve a enfatizar aquello que ya hemos compartido, ¿ya? De que esta serie de acontecimientos ya empieza a marcar una importante transición en el ministerio de nuestro Señor Jesús. Porque ya vemos que con todo este escenario, con todo este rechazo, con todas estas cosas que no corresponden, ¿ya? Él empieza a pasar la mayor parte de su ministerio ahora con sus discípulos, preparándolos de manera especial, y cierto, y empieza a pasar menos tiempo ya con las multitudes o con estos dirigentes religiosos. Empieza a pasar más tiempo preparando a sus discípulos, como les decía al principio, para ya lo por venir. Porque este es el último año de ministerio de nuestro Señor Jesús en la tierra, ¿ya? Y él ya después no iba a estar de la misma forma con ellos, de la forma que ellos estaban acostumbrados a estar, ¿ya? Iba a cambiar todo, las persecuciones iban a venir, el rechazo de muchos por causa de su nombre y cosas por el estilo. Bueno, y aunque también recordemos que todo está en las manos del Señor, nada escapa de Dios, Dios lo conoce todo y muchas veces utiliza, cierto, las cosas, las trampas que el hombre quiere hacer en contra de su plan para moverse a otro lugar y llevar el evangelio a otras personas, ¿ya? No sé, Jesús sí abandona aquí a quienes lo rechazaron, pero no es de inmediato, sino que ya hemos visto que va tratando con ellos en varias ocasiones, les va dando su misericordia, les va presentando la gracia, los va invitando una y otra vez, les muestra señales, les muestra milagros, les muestra, pero no quieren, por medio de su palabra, ¿cierto? Muchas veces cuando han venido a decirle cosas, a acusarlo, ya, él le ha respondido y ellos querían dejarlo callado, pero vemos que los que terminan ahí entre la espada y la pared son ellos, pero ni aún así, mostrándoles con la palabra que ellos tanto decían que guardaban, ya, no accedían, no se rendían, no querían aceptar quién era él. Entonces vemos aquí que él no ofrece más argumentos, no les da la señal que ellos estaban pidiendo, señal para los incrédulos, no, ¿ya? Sino que de aquí en adelante ya empieza solamente a presentar la verdad únicamente a aquellos que sí le creen, ¿ya? Entonces, esa es la porción de la escritura, hermano, que compartimos el día de hoy, donde vemos a este grupo de enemigos de Jesús que venían demandando señal, pero vemos ahí que venían con otra intención, no querían creer, sino que venían a desacreditarlo públicamente, ¿ya? Pero bueno, al Señor nadie lo pilla por sorpresa, Él conoce todas las cosas y deja al descubierto la real intención de estos hombres, ¿ya? Y no cae en su juego tampoco. Y ahora vamos a ver aún más que Él sigue cuidando de aquellos que sí le pertenecen, de aquellos que sí le recibieron, ¿ya? Que no es la multitud, sino que siempre es un remanente. Amén. Siempre es un remanente y siempre va a ser un remanente, ¿ya?